encontré algo. Y es que dice que todos los judíos, pues lo resumo más o menos lo que dice el versículo, tuvieron celos y entonces alborotaron a la ciudad en contra de Pablo, pues, y de los que acompañaban porque predicaban. Entonces, algo chévere que encuentro ahí primero es que ellos no creían, judíos no creían y tenían celos. Entonces me llama bastante la atención porque muchas veces esto nos ocurre, pues, a nosotros. Cuando nosotros no creemos en algo que alguien dice, pero recibe la atención y escucha bastante, pues uno siente como que, oye, que sabe bastante, ¿no? ¿Qué tal? Al menos yo lo busco, yo investigo. Pero hay quienes se llenan de celos y entonces contradicen ni siquiera teniendo bases para decirlo. Entonces, ¿qué pasaba con estos hombres? Simplemente eran egocéntricos y no tenían celo de la doctrina. Ellos no tenían celo por Dios, sino que querían ser escuchados ellos. Lo mismo que pues le pasó pues a Saúl. Saúl tuvo pues celos de David, no le importó ni siquiera que Dios lo había desechado, sino que le importaba era lo que el pueblo decía, lo que podía decir de él. Entonces, esto es típico de personas que están lejanas del corazón de Dios. Ellos tenían la palabra de Dios, ellos tenían allí el Antiguo Testamento, bueno, el Pentateuco, y a pesar de eso no estaban celosos por lo que Pablo estaba diciendo, sino porque no le prestaban atención a ellos. Entonces, se dice que en vez de otros judíos, ellos tenían corazón más noble. Ellos sí hicieron lo que se debe hacer. Ellos escudriñaron la escritura. Ellos buscaron y compararon. Y se dieron cuenta de que Pablo tenía razón. Entonces, colocamos a un lado los judíos de Tesalónica y a otro lado los judíos de Berea. Ambos judíos conocían la misma palabra, el Pentateuco, ambos conocían los mismos ritos y tradiciones judías. Entonces, los de Berea, ellos marcaron la diferencia porque por lo que había en el corazón. Entonces, ¿cuál es, qué me está diciendo o qué me gustó de esto? Que esto es un buen síntoma para nosotros evaluarnos. Cuando hay ego en nosotros y cuando hay esos, pues llamarlo así, ese egocentrismo o esos celos o eso que nos creemos que nosotros somos los únicos que sabemos, hay que mirar qué tan cerca estamos de Dios porque no es sabiduría lo que el Señor busca, sino un buen corazón. Entonces, pues eso fue lo que me gustó, que pues de esa palabra pues yo extraje. Excelente. Dice, hay un versículo donde Pablo habla y dice, no recuerdo bien textualmente cómo dice que debemos filtrar todo, dice que debemos analizar todo, dice que debemos tomar lo bueno y desechar lo malo. Esto habla de un pensamiento crítico y segundo, una actitud proactiva o diligente respecto al estudio de la palabra. Coincide, pues me parece coincidencial eso que menciona Caro ahorita porque precisamente les estaba hablando ahora de que venía teniendo hace varios días una discusión muy sana, muy constructiva con un ingeniero de la Universidad Tecnológica donde compartíamos posturas o argumentos respecto a la creación del universo, al origen de las cosas y a diferentes conceptos. Y les hablaba acerca de lo útil que es cuando yo me presto para profundizar en los conceptos y analizar y discernir los conceptos de mi contraparte y lo mismo de la contraparte hacia mí. De lo contrario, eso es fanatismo y es religiosidad. Entonces, por ejemplo, para este caso que yo les comento, si esta persona simplemente rechazara de tajo cualquier postura bíblica y no profundizara y no quisiera, digamos que procurar entender de qué se trata lo que el texto está queriendo decir, entonces estaría tomando una postura religiosa, pero desde su perspectiva, desde su parte, así como la tomaría una persona que cree en la Biblia y no le importa analizar otro concepto, ¿cierto? La Biblia lo dice y no más, y eso es lo que dice ahí, a mí no me importa más, ni usted qué piensa, ni qué significa, ni nada de eso, sino que dice y ya. Eso es una postura religiosa, pero cuando yo someto mis convicciones y mis creencias y mi conocimiento a prueba,
realmente puedo discernir si realmente lo que yo sé tiene fundamento y se sostiene aún ante las pruebas más ácidas, ¿sí? No existen, con las cosas de Dios no existen tintas grises, ¿cierto? Tintas medias, como dice el dicho. O está bueno o malo, o está lo verdadero o lo falso, ¿cierto? Y todo lo que no es de Dios es falso, ¿sí? Es decir, que cuando yo tengo un concepto y no permito que él sea sometido a una prueba ácida para ver si durante esa prueba se conserva o permanece, entonces probablemente yo estoy rechazando la verdad, ¿sí? Y el rechazar la verdad implica vivir en la mentira. Les decía algunos días, les recordaba hace unos días una frase de Martín Lutero, que él dice: prefiero que nos divida la verdad a que nos una la mentira, ¿sí? Y la verdad en sí misma causa división, no porque ella tenga ese propósito, sino porque no todos vamos a aceptar la verdad, ¿cierto? Y Dios también nos ha advertido cuál debe ser la postura nuestra frente a este tipo de personas. Si alguien definitivamente no está interesado en conocerla, en aceptarla o en crecer más respecto a ella, hay que dejarlo, ¿cierto? La palabra habla, por ejemplo, mucho más aún en este libro de los Hechos, como cuando Pedro y Juan, cuando Pablo y Silas y Bernabé iban a los pueblos, iban a las regiones, a las ciudades, y simplemente no los aceptaban o no creían en ellos o los perseguían para señalarlos y matarlos, ellos se iban. No quieren, bueno, no es para ustedes, no está revelado para ustedes este mensaje. Dice que simbólicamente sacudían sus pies, en símbolo de protesta, ¿cierto? De inconformidad por la actitud del pueblo, pero no se iban a enfrentar contra ellos, no iban a golpearlos, a insultarlos, a hacer cualquier cantidad de cosas, porque esa actitud iba a ser contraria a lo que el mismo Dios de la Biblia en la que ellos creen o la escritura en la que ellos creen les dice que deben tener, ¿cierto? Y es una postura humilde y reverente. Esa es la forma como la Biblia dice que nosotros debemos hacer defensa de la fe, de una forma humilde y reverente. Puede que de pronto esa actitud haga que la persona incluso acceda un poco más fácil a recibir el mensaje que yo le quiero dar. Pero cuando yo entro con una postura arrogante, puedo tener una verdad tan evidente, pero mi postura hace que la persona inmediatamente coloque una barrera y diga: no, usted está hablando desde su ego, está hablando desde su arrogancia y no me interesa. Por bueno que sea su mensaje, no me interesa, ¿cierto? Entonces, la misma Biblia nos dice cómo debemos hacer defensa de la palabra. Esto es importante, muy, muy importante realmente tenerlo en cuenta y aprenderlo y asimilarlo, porque nosotros somos seres emocionales y cuando queremos defender una postura nos ensimismamos y decimos: es que así es que así es que mire, y nos enfrascamos, incluso llegamos a la contienda y llegamos al choque y no me importa, y quedamos de enemigos y no le vuelvo a hablar, y es porque piensa diferente, ¿cierto? Y termino yo yendo en contra de la misma Biblia en la que digo creer, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros tener la forma, tener claro primero el concepto y segundo la forma como la Biblia nos dice que nosotros debemos presentar este testimonio o estas enseñanzas. Y sí, va a haber de todo tipo de público, ¿cierto? A Jesucristo le preguntaban que por qué les enseñaban parábolas al pueblo, ¿sí? Y él decía: es que este mensaje no ha sido dado para ellos, no les ha sido revelado a ellos, sino a ustedes, ¿sí? Eso quiere decir que hay personas, Dios conoce las personas que realmente van a recibir su mensaje y sabe quiénes lo van a aceptar, sabe quiénes están preparados, sabe quiénes están dispuestos y sabe quiénes no. Uno puede interpretar o puede leer claramente quién está dispuesto porque es una persona que se nota inquieta por el mensaje que uno está enseñando. Venga, ¿y eso qué significa? Ve, ¿y cómo así? ¿Y eso y para qué? Ve, pero ¿por qué alguien dice estas cosas y por qué alguien dice esta otra? ¿Sí? Entonces se preocupa por profundizar, por entender realmente qué significa el mensaje y no simplemente coloca una barrera para decir: no, eso no me interesa, eso es religión, eso es fanatismo, eso es fantasía y no más. ¿Sí? Eso daría a entender que la persona no está preparada para recibir ese mensaje. Puede que en otra oportunidad alguien más, cuando le hable, le llegue adecuadamente. Puede que en medio de una condición difícil esa persona finalmente diga: ve, lo que alguna vez me dijeron tiene sentido en este momento, que con esta situación que estoy viviendo. Voy a averiguar qué fue lo que me dijeron realmente, porque me parece muy curioso, muy extraño que me hubieran dicho eso y yo veo en este momento que se cumple, que es verídico.
Eh, Jesucristo les decía a los discípulos, ustedes cosechan donde no sembraron, ¿cierto? Eso habla de que nosotros no somos los que convencemos a nadie de creer en Dios, nosotros no somos los que convencemos de pecado, justicia y juicio, sino que es el Espíritu Santo, y que nosotros somos simplemente obreros, que nos encargamos de ir a llevar lleve la semilla, no más. Solo somos mensajeros, solo somos portadores. Así como alguien en algún momento fue portador y nos trajo el mensaje a nosotros, y Dios se encargó. Yo realmente en este momento, de todo lo que sé y lo que he vivido con Dios y de lo que puedo dar fe, no puedo decir que fue una persona en la que me convenció. Uy, vea, esa persona con este argumento, mejor dicho, me desarmó. Con ese argumento, mejor dicho, esto fue. Realmente no. Y yo creo que me considero una persona más racional, es decir, que eso hace que de pronto pueda ser un poco más duro frente a los argumentos bíblicos, vistos obviamente desde la religiosidad. eh, Escuché aún así el mensaje y solo hasta el momento en que vi cómo ese mensaje se materializaba en mi vida, pude asimilarlo y pude bajarlo de aquí a aquí. Esa es la forma. La palabra dice que eh, Dios escribirá su ley en nuestros corazones, que todos conoceremos de Él y que nadie podrá decir que no le conoce, y que todos seremos enseñados por Dios, y que ninguno enseñará al otro. Uno dice, ¿cómo que no? Si es que yo le estoy enseñando la palabra a Él. Dije, usted se la da a conocer, pero Dios es el que la materializa, el que la afianza como convicción en la vida de una persona. Una cosa, incluso la misma Biblia hace diferencia entre estos dos conceptos. Uno es el conocimiento teórico y otro es el conocimiento vivencial. Para esos dos tipos de conocimiento tiene una palabra asociada a cada uno. El primero es la palabra gnosis, que habla de conocimiento teórico, ¿cierto? Es una palabra griega. Y para el conocimiento vivencial utiliza la palabra ginosco, ¿sí? El gnosis nosotros lo podemos hacer dar a conocer a una persona, porque es conocimiento teórico, es estructurado, son definiciones, son formas, son fórmulas, y eso se almacena en la mente de una manera ordenada. Pero el conocimiento sistemático, vivencial, solo lo da Dios por medio de lo que la misma palabra dice, de las vivencias. Hasta que usted no perciba que en su mesa hay alimento, aun cuando usted no puede proveerlo, usted no va a entender que la palabra dice que Dios provee y cuida de sus hijos. Hasta ese momento simplemente va a ser conocimiento teórico. Cuando usted lo esté viviendo y diga, ¿cómo es que aún sin yo tener la forma de proveer, tengo alimento en mi mesa? Ahí entiendo de que alguna vez leí o me dijeron, Dios tiene cuidado de sus hijos y que no me preocupe por lo que habré de comer o que habré de vestir, porque Dios cuida de sus hijos. ¿Sí? Esa es la forma de afianzar ese conocimiento, con la vivencia. Si yo no lo vivo, eso simplemente se va a quedar aquí en conocimiento teórico, y Jesucristo fue muy enfático con eso y dijo, en los días postreros, es decir, en los últimos tiempos, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, ¿cierto? Y profetizamos, hicimos milagros, hicimos sanidades. Y yo les diré, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Él está diciendo, la palabra que el Señor utiliza en esa frase, nunca los conocí, es la palabra ginosco, ¿sí? Nunca tuve un conocimiento vivencial con ustedes. Ustedes simplemente escucharon de mí, pero nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Nunca tuvieron una relación personal conmigo. Y por eso yo tengo que decirles, nunca los conocí. Entonces es bien interesante conocer la forma en que Dios nos hace diferencia respecto al conocimiento teórico, al conocimiento vivencial, para yo poder empezar a vivir la palabra. Y que todo lo que yo leo aquí, si eso no se pone por obra, la misma palabra dice que nos engañamos a nosotros mismos. Dice, no sean solo oidores, sino hacedores de la palabra, engañándose ustedes mismos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a Caro por tu aporte, qué pena extenderme tanto. No sé si tenga algún otro comentario, Caro o Juan. Sí, bueno, con respecto a lo que usted hablaba, súper fino, Venezuela fino es chévere. Con respecto a esas personas que saben mucho, investigan bastante, nosotros también como cristianos debemos conocer que existe un contexto histórico, un contexto, por así decirlo, en ciencia,
un contexto bíblico, todo aquello se conecta a fin de que se pruebe todo lo que dice en la Biblia. Todo eso lleva un fin y es este. Entonces no solo quedarnos con lo que dice la palabra, claro que es súper importante porque allí está el espíritu, pero a partir de allí entonces expandirnos, ¿sí? Buscar más y los por qué. Porque hay personas que se están haciendo muchas preguntas que nosotros una vez nos hicimos y así como nos las contestaron con el mismo espíritu o otras personas, nosotros podemos ser ese instrumento. Usted dice algo importante y es que no hay que vanagloriarse. Uno de los versículos bíblicos que más me ha marcado a mí es Filipenses 2:3, que lo quiera dice nada hagáis por contienda o vanagloria, y en esto también está el no contender por la palabra, ¿sí? Uno sabe cuando los corazones el Señor los dispone y cuando no. Nosotros solo somos meros instrumentos. Nosotros podemos sembrar, pero el que da crecimiento es el Espíritu Santo y Él es el que convence. Entonces las cosas no se forzan, todo tiene su tiempo. Continúo con el versículo, todo tiene su tiempo. Bueno, será todo. Ok, bueno, respecto a eso que acabas de mencionar de no vanagloriarnos, hay una enseñanza brutal, brutal en Primera de Corintios 1, está te digo, entre qué pasajes. Dice Primera de Corintios 1, del 18 al ¿qué? Al 28, al 29. Uf, es brutal. En resumen, Dios está diciendo, sí, por medio de Pablo, Dios está diciendo, ustedes no se crean mucho, porque ahora saben mucho, ¿sí? Porque lo que saben, lo saben por mí. Dice el versículo 25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Dice el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Brutal, me está diciendo, amigo, mucho cuidado a la hora de usted creerse más. Y es brutal que lo diga el mismo Pablo, porque Pablo dice la escritura que era conocido en los infiernos y conocido en el cielo. Pablo había ido al tercer cielo, a donde habita Dios. Y él mismo termina diciendo, ojo, para que no se envanezca mucho, recuerde de dónde proviene lo que usted sabe. ¿Sí? Dice, de lo vil y menospreciado escogió Dios para humillar al fuerte y al sabio, ¿cierto? Entonces no tenemos realmente nada que gloriarnos, ¿sí? Y entender de que todo lo que podamos compartir de Dios es de Dios y que no tenemos de que jactarnos por eso, ¿sí? Bueno, no sé si Juan tenga algún comentario respecto al capítulo, que pudo leer, que pudo pronto analizar por ahí. No, yo creo que digamos cualquier comentario que yo haga ya ahorita va mucho como con lo que ustedes ya han expuesto. Pues sí, pareció muy curioso y pues yo no sabía que Pablo o Pedro fue el que estuvo en Atenas. Pablo. Atenea, no me acuerdo cómo se llama Atenas, sí. En Atenas. Pues sí, debe ser muy curioso ver como ese encuentro de filosofía, que tampoco sabía que en la Biblia estaba la palabra filosofía. Uh-huh. Y encontrarse con digamos, con ya que viene siendo sabiduría, que podría decir sabiduría. Sí, claro. Es como, me imagino que fuerte, me imagino que cuando Pablo llegó allá dijo algo así más o menos como, uy, pucha, casi pues. ¿Dónde me metí? Sí, acá no llegó a normal, a hablar así, a profetizar la palabra y todo, sino que ahí sí le tocaba como que argumentos, porque ahí se encontró los letrados de todo. Exacto, es bien brutal ese pasaje, esa historia, porque primero de lo que yo les hablaba hace unos días, la comunicación asertiva, la importancia de la comunicación asertiva. Yo necesito identificar el tipo de público al que le voy a hablar para saber orientar mi mensaje, ¿sí?
Pablo no llega hablando de las escrituras. Pablo hace una introducción con base en lo que él percibe, ¿cierto? Y se fue a la sinagoga, y se fue al ágora, y se fue a la plaza, y vio cómo era que ellos obraban, y vio cómo tenían sus estatuas, y vio que tenían una estatua que decían, una etiqueta que decía al Dios desconocido. Y dijo, aquí fue, por aquí me les voy a meter. Primero, lo de la comunicación asertiva. Segundo, lo curioso que es el hecho de que estos personajes, dentro de su análisis, hubieran alcanzado algo de sabiduría, hubieran logrado descubrir algo de sabiduría. La filosofía, digamos que los fundamentos de Aristóteles, Platón y Sócrates convergen en el hecho de que lo creado es generado por un agente que no tuvo origen, ¿cierto? Ellos lo hablan como la causa incausada, o el arché, o el motor inmóvil, ¿cierto? Dicen que lo que existe no es solamente lo que se puede ver, sino que existe un mundo, digamos que paralelo, que es superior al nuestro y que rige lo que ahorita nosotros somos. Y todo eso lo descubrieron o lo definieron con base en su análisis. No dice, es tremendo cómo Dios permite que la sociedad o la humanidad en diferentes culturas haya tenido acceso a ciertos niveles de sabiduría, pero que esa sabiduría solo empieza o solo cobra sentido cuando la Biblia explica todos los detalles de lo que la gente ya ha logrado descubrir. Realmente ellos tenían mucha razón en lo que afirmaban, de que el mundo material no era el único mundo existente, de que existía un mundo espiritual, ¿cierto? O metafísico que se unía con la parte física y que en conjunto obraban, que el agente causante o creador de todo lo que existía tenía que ser un agente que no hubiera sido causado, es decir, un agente incausal para que no tuviera un origen. Y finalmente esto tiene sentido cuando Pablo ahí les dice, el Dios desconocido el que ustedes están allá adorando en una estatua es el Dios que describe las escrituras, y les empieza a hablar de las escrituras. Brutal cómo una persona llena del Espíritu Santo puede meterse en medio de semejantes fieras, ¿sí? Una persona tan afianzada en sus convicciones, ¿cómo puede ir a debatir contra personajes que tenían una convicción tan arraigada con base en su análisis filosófico? Otro asunto es que hay una postura errada respecto a la filosofía, y al igual que sucede con la ciencia, y es que se cree que la filosofía y la ciencia contradicen a la Biblia, ¿cierto? Cuando finalmente o realmente son complementos, son complementarias, o realmente la Biblia le da sentido a la ciencia y le da sentido a la filosofía. Sabemos que la definición de la palabra filosofía es el amor al conocimiento o al amor a la sabiduría, y si Dios es sabiduría, pues entonces la filosofía no podría ir en contra de la Biblia. Respecto a la ciencia, si la ciencia nos permite entender el mundo en el que hoy vivimos, y eso coincide con lo que la Biblia relata acerca de la creación, del ciclo del agua, de las constelaciones, de que la Tierra se sostiene sobre la nada, ¿cierto? Y de que es redonda, y de que no somos un sistema geocéntrico, sino heliocéntrico, y una cantidad de cosas. Entonces, finalmente, son medios que terminan corroborando lo que la Biblia menciona. ¿Por qué la Biblia no puede considerarse como un libro de filosofía? Porque cada libro tiene una finalidad. La Biblia no es como tal un libro de ciencia, no es como tal un libro de historia, no es como tal un libro de filosofía, es un libro que reúne la información más importante para la humanidad, pero que tiene un propósito en particular. Como el de la ciencia tiene la finalidad de revelarnos el método científico y la forma como entendemos las cosas en este momento, como la filosofía nos permite entender muchas de las cosas por encima de lo que ahorita concebimos a nivel físico.
La Biblia tiene un propósito de revelarnos la naturaleza de Jesucristo. Ese es el principal propósito de la Escritura, revelarnos a Jesucristo. Y a diferencia de los demás libros, digamos que la Biblia, digamos que es un libro que yo puedo estar, en el momento en que lo leo, estoy frente al autor de la misma Biblia, ¿sí? Lo que no sucede con los demás textos. Yo leo una obra literaria de cualquier otro personaje y solo me toca conformarme con lo que el libro diga. Pero con la Biblia yo tengo algo que se menciona durante el libro de los Hechos de una manera muy insistente y es el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es quien termina revelándole a cada persona cada una de las frases o enseñanzas que la Biblia quiere entregarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces hay grandes diferencias, ¿sí? Hay grandes diferencias y cada libro tiene su finalidad. Pero el ejemplo de Pablo en Atenas es brutal, ¿sí? Es realmente cómo una persona puede ir a llegar a defender sus convicciones ante cualquier público cuando está lleno del Espíritu Santo. Y estar lleno del Espíritu Santo, primero lo vimos en Pedro, cuando Pedro, después de levantar, Pedro y Juan, después de sanar al cojo en la puerta de la iglesia La Hermosa, del templo de La Hermosa, se para a dar su primer sermón y dice la palabra que convirtieron como 5,000 en ese día. Y Pedro sabíamos que no era una persona estudiada, que lo que conocía era lo que había escuchado con el Señor, pero nunca la Biblia narra de que ellos se sentaran a escudriñar la palabra o el Antiguo Testamento. Y cuando él predica, hace una demostración magistral de todo el conocimiento histórico y secuencial y cronológico del libro del Antiguo Testamento. Ahora, imagínense lo que pudo hacer Dios por medio de Pablo cuando Pablo ya era un conocedor, pero docto completamente de la Escritura. Dios, por medio de su Espíritu, le permite utilizar las frases adecuadas para poder llevar un mensaje adecuado ante el público con el que se enfrenta en ese momento, ¿sí? Entonces es importante la preparación. Nosotros, si somos instrumentos de la obra de Dios, somos instrumentos que tenemos que ser o debemos ser instrumentos de usos honrosos y no de usos viles. Hay un pasaje en la Biblia que dice que en toda casa grande hay instrumentos de usos viles e instrumentos de usos honrosos. Dice que cuando nosotros nos limpiamos por medio de la palabra, podemos ser instrumentos honrosos para la obra de Dios. Entonces es importante que el instrumento mantenga limpio, que mantenga en buen estado, que si es para cortar, como es la espada de Dios, que mantenga bien afilada, es decir, que yo tenga la mayor cantidad de conocimiento bíblico en mi mente y es mucho más útil cuando es de manera vivencial para poder en el momento indicado dar la medicina adecuada para la necesidad de una persona. ¿Sí? Ahorita tenemos un taller que nos compartieron en el liderazgo del Ministerio de Jóvenes acerca de unos casos en los que nos ponen a aconsejar a una persona. Alguien le escribió, venga, tengo este problema, me siento muy deprimida, he tenido ganas de suicidarme, mi familia no me entiende, estoy en mi cuarto, ayúdeme. Ya, no lo piense más, respóndale. ¿Usted qué haría? ¿Qué le diría? Y uno dice, es una responsabilidad muy alta, es la vida de una persona. De lo que usted le diga en ese momento puede depender de que la persona tome una buena o una mala decisión. Entonces esto realmente empieza a cobrar un poco más de importancia porque ya no es solo para mí, para cambiar mis hábitos de vida, para evitarme malas consecuencias, sino que también esto puede salvarle la vida a una persona en determinado caso. Y más aún cuando yo puedo entender de que esto nos salva la vida después de la vida. ¿Sí? Eso realmente hace que esto cobre aún más sentido y que yo me motive a compartir el mensaje a las demás personas, como en este momento lo estamos haciendo aquí con ustedes. ¿Listo? Angie pudo leer el capítulo 17, alguna parte, alguna fracción. No, ok. ¿Tiene alguna inquietud respecto a lo que se ha hablado, a lo que has logrado escuchar? No, sí, claro. Ok. Ok. Rubencho, ¿tiene algún aporte antes de terminar? Pues aporte como observación. Como la vida de Pablo. O sea, Pablo cómo hace ahí en Atenas. Pablo lo que tiene es como un contexto general de qué era lo que estaban viviendo. Incluso cita
a poetas del tiempo, o sea, no sé, o del momento que estaban ahí. Y juntándolo con lo que usted decía del caso que le estaba colocando en el liderazgo, creo que cuando llegan este tipo de casos, uno qué es lo que tiene que hacer es indagar sobre la vida de la persona, conocer qué es lo que está pasando, por qué es lo que está sufriendo. Pablo estaba mostrando que en Atenas hizo eso. Cuando llegó a Atenas empezó a ver qué era lo que estaba pasando, se dio cuenta de todos los ídolos que tenía, se dio cuenta eh, de los dichos que tenía y encontró la forma de llevar el mensaje. La única forma en que nosotros podemos llegar a dar como el mensaje correcto y a la persona correcta es cuando conocemos la vida de esta persona. No simplemente llegar a él, bueno, en algunos casos llegamos y decimos y una persona puede llegar a conocer. Pero como vemos que enfrentaron a los judíos, como en muchos casos llegaban a las sinagogas y de qué empezaron a hablar, de lo que ya habían escuchado. Hoy se habló de esto, entonces de ahí arrancaban, ¿cierto? Y todos los discursos, tanto de Pablo, tanto de Pedro, me imagino que de los demás apóstoles, siempre fue basado en lo que las personas ya conocían. Igualmente, así fueron los milagros que hizo Jesús. Si nos ponemos a detallar la mayoría de los milagros que hizo Jesús, sino por decirlos todos, cuando se le acercaba a hacer un milagro a una persona, era de lo que conocía a esta persona, ¿cierto? Al oficial romano cuando le dijo, eh, cuando el oficial le dijo que no tenía que no había necesidad que fuera a la casa, ¿era por qué? Porque la persona ya conocía, porque el soldado sabía que si él daba una orden, sus súbditos la hacían. Asimismo creía que Jesús podía hacerlo. Cuando había un hombre, creo que era ciego, él conocía que por medio de la saliva se podía, que tenía, o en ese tiempo tenía como un efecto curativo, y así lo utilizaba, y así mismo lo utilizaba Jesús. Utilizaba lo que conocía esa persona para poder sanarla. Esa es la forma en que nosotros debemos llegar o llevar el mensaje a a las demás personas. Es como lo más interesante que me queda a mí de de este capítulo. No te escucho, Jaime. Ok, muchachos, digamos que esos son como, desde mi perspectiva, pues como los mensajes más importantes de este capítulo. Motivarlos a que puedan leerse el capítulo 18 para mañana, para que tengamos una charla más fluida, más interactiva, ¿cierto? Que no sean solo las posturas de unos cuantos, sino que todos podamos compartir. Listo, entonces vamos a orar para terminar, si no hay más inquietudes.